Este es el momento en que comenzamos a predicar la palabra de Dios. Ya hemos cantado, hemos orado, comenzamos leyendo el pasaje. De hecho, en el día de hoy leímos el capítulo 3 completo del libro de Santiago, que es la porción que nos toca predicar. En el libro de Santiago estamos llevando a cabo esta serie predicando el libro de Santiago completo. Santiago es un manual de vida cristiana práctica. Santiago es un manual para enseñar al cristiano cómo debe comportarse, cómo debe ejercer su fe en Cristo, cómo debe vivir para Cristo. Y hoy vemos cómo ese cristiano también debe hablar de una manera que Dios ha determinado. Así que este es el capítulo 3 del libro de Santiago. El título que predicamos hoy, escuche bien: necesitamos sabiduría de Dios para controlar nuestra lengua. Ese es el título. Necesitamos sabiduría de Dios para controlar nuestra lengua. Ese es el hilo de pensamiento que trae Santiago en este capítulo 3. El Espíritu Santo guía a Santiago a hablar en este capítulo 3, versículo 1 hasta el 18, y lo que trae es mostrando la forma, la manera en que un cristiano debe hablar. En el pasaje anterior, que es el 2:14 al 26, vimos cómo el cristiano debe vivir y actuar en medio de la congregación y en su vida en general como cristiano. Pero ahora Santiago enfoca específicamente su enseñanza a la manera de hablar. Quiero decirle que no es nuevo que Santiago hable de la importancia del habla del cristiano. En el capítulo 1, versículo 19, ya él se había expresado diciendo, escuche bien: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Así que ya Santiago había hablado del asunto del habla. Pero en el versículo 26 del capítulo 1, él dice: si alguno se cree religioso entre vosotros, y escuche bien, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, entiéndase su mente, dice, la religión de tal es vana. Hablando de la importancia del habla en el cristiano, en el capítulo 2, versículo 12, Santiago ya había dicho: así, escuche bien, hablad y haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Así que ahora en el capítulo 3 lo que él hace es que él va a ampliar su hilo de pensamiento sobre lo que tiene que ver con el habla del cristiano. En el capítulo 3, versículo 1, él comienza diciendo de esta manera: hermanos míos, estoy leyendo en la palabra de Dios para todos, no sean todos maestros entre ustedes, pues ya saben que Dios juzgará con más severidad a los que somos maestros. Hay una pregunta que es válida, y es: ¿por qué, si Santiago va a hablar de la lengua y del habla, que es de lo que él quiere hablar, por qué él comienza diciendo que no sean maestros? Bueno, tendría que hacer una pregunta para que usted entienda. La pregunta es esta: ¿cuál es la herramienta de un maestro? ¿Cuál es la herramienta con que un maestro enseña? Obvio que es el habla. Es a través de hablar, de explicar, de razonar junto con las personas a las que enseña, que el maestro puede enseñar. Así que Santiago comienza mostrando que una persona no debe amar, enseñar, si no sabe hablar. Y es lo que él va a decir ahora en los versículos que continúan. En el versículo 2, él dice: todos fallamos mucho. Y él aclara o asevera, dice: pero el que no cometa errores en lo que dice ha llegado a la perfección y puede controlar todo su cuerpo.
Lo que él está diciendo, mis queridos hermanos, es que antes de una persona pretender pararse en público a enseñar, escuche bien, tiene que asegurarse que esa persona tiene dominio propio, ya no solamente para actuar, sino también para hablar. De hecho, al tema del habla no se le dedica mucho espacio ni en las universidades, ni en la iglesia, ni en nuestra vida diaria. Nosotros damos por sentado de que nosotros aprendimos a hablar cuando niños, nuestros padres nos enseñaron y damos por sentado que sabemos hablar. Permítame razonar un poco con usted sobre el proceso del habla. El habla no está solamente guiado, dirigido por el cúmulo de palabras y de frases y de oraciones que usted puede llevar, o de teoría, o incluso de enseñanza práctica. En el habla hay todo un proceso donde la mente, escuche lo que digo, la mente juega un papel determinante, un papel fundamental. Y Santiago, guiado por el Espíritu Santo, comienza de una manera inusual diciendo, no quieras ser maestro, no todos quieran ser maestros, no todos se hagan maestros, porque los maestros vamos a ser juzgados por Dios con más severidad. Eso tiene que ver con que lo que tú enseñas, si no lo vives, entonces estás en más problemas con Dios, porque se supone que un maestro enseña lo que enseña, pero debe vivir lo que enseña. De lo contrario, escuche bien, es un hipócrita. Entonces, en el habla, como ya decía, hay procesos al hablar que nosotros muchas veces no tomamos en cuenta. El proceso es el siguiente: la persona escucha, piensa, y al pensar hay todo un proceso de razonamiento y de cotejo de las ideas, y después de eso es que debe hablar. ¿Por qué digo que escucha? Porque nadie puede hablar, es enseñar, si la persona no ha escuchado primero. Por eso dice Santiago ya antes que sea pronto para oír, pero tardo para hablar. Si usted habla más de lo que escucha, usted no va a poder enseñar, porque ¿qué puede enseñar una persona que hable más de lo que escucha? Por eso tiene usted que ser consciente que para hablar hay un proceso, para enseñar, si es que enseña, hay un proceso donde usted escucha primero, donde usted puede organizar las ideas que escuchó, puede ponerla de una manera, en este caso de una manera bíblica, y entonces expresarla. Esa es la preocupación de Santiago cuando él dice en el versículo 2, repito una vez más, que todos fallamos muchos, pero el que no comete errores ha llegado a la perfección, o sea, a la madurez, dice en el idioma original, y por ende puede controlar su cuerpo. Mire el versículo 3, como él dice, nosotros ponemos el freno en la boca del caballo para que nos obedezca. Así podemos controlar todo su cuerpo. Luego él pasa en el versículo 4 a mostrar cómo una barca, un barco que es algo grande, cómo puede ser controlado a través del capitán, pero el capitán usa un pequeño timón. Eso está en el versículo 4. Entonces él dice ahora y conecta esta analogía: de la misma manera la lengua, escuche bien, de la misma manera la lengua es una pequeña parte del cuerpo, pero presume de grandes cosas. Hermano, aquí usted debe entender que aunque Santiago está usando la palabra lengua, él nos va a llevar de manera gradual a mostrarnos que el problema cuando nosotros hablamos no es la lengua como tal. Usted verá más adelante que él se está refiriendo a la mente. Él se está refiriendo a la mente, que si esa mente no es conectada a Dios y su voluntad, cuando hable va a tener problemas. Él usa la palabra lengua, vamos a aceptarla ahora en este momento, y él dice, estoy otra vez en el versículo 5, que el versículo 3, que ya vimos que él dice que pone freno al caballo, en el versículo 4 que dice que un pequeño timón para la barca, y entonces en el 5 él conecta y dice que de la misma manera la lengua es una pequeña parte del cuerpo, pero presume. En verdad no es la lengua la que presume, sino nuestra mente.
Verá usted, como ya dije más adelante, por eso nuestro título es Necesitamos sabiduría de Dios para controlar nuestra lengua. Y la sabiduría usted sabe que se da en la mente. Él dice que de todas las partes del cuerpo, en el versículo 5 y 6, que lo voy a leer junto, él dice que la lengua presume de muchas cosas. Versículo 5, hasta un gran bosque puede incendiarse con una pequeña y débil llama de fuego. Y dice en el 6 que la lengua es como esa chispa que prende el fuego de todas las partes del cuerpo. Y vuelve y dice, la lengua es todo un mundo de maldad, contamina todo el cuerpo. Y vuelve y dice, la lengua incendia todo el curso de nuestra vida y sus llamas vienen del mismo infierno. Pareciera que Santiago está diciendo que la lengua nuestra tiene la capacidad en sí misma de obrar de esa manera. Si nos quedáramos ahí, ese es el hilo de pensamiento y tendríamos que decir que sí. Pero usted y yo sabemos que la lengua es solamente un instrumento, que la lengua solamente juega un papel en ese proceso del habla, donde el cerebro, la mente más que el cerebro, porque el cerebro es la parte biológica, la parte de la carne, pero la mente es todo el sistema donde mora Dios, donde mora la palabra de Dios y donde nosotros completamos el proceso del habla o el proceso para poder hablar a través de la lengua. Él dice ahora, después de decir que la lengua enciende todo, versículo 6, parte final, y que sus llamas vienen del mismo infierno. Y escucha el versículo 7, los hombres siempre han podido domar toda clase de animales salvajes. Él se refiere al hombre en su estado natural. Dios creó al hombre con una condición o con una característica. ¿Cuál? La característica de que el hombre se enseñoree de los animales. Eso está en Génesis desde el capítulo 1. Esa naturaleza Dios se la dio al hombre independientemente de si el hombre tiene la mente de Dios, si tiene la sabiduría de Dios, si tiene el entendimiento de Dios o no. El hombre está en capacidad de poder domar, dominar cualquier animal por salvaje que sea. Dice que incluso aves, reptiles y animales del mar. Pero escuche ahora, versículo 8. Pero ningún hombre puede domar su lengua. Es como un mal que no descansa y está llena de veneno mortal. Y él dice cómo es que funciona la lengua, entiéndase la mente. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella misma maldecimos a las personas que han sido creadas a imagen y semejanza de Dios. Mire qué dicotomía presenta el Espíritu Santo a través de Santiago. Él está diciendo, ese mismo hombre en su estado natural que es capaz, que tiene la capacidad, que tiene la característica de domar a los animales, ese mismo hombre que un día usa su lengua, usa su mente para alabar a Dios, glorificar a Dios que es el creador, pero al otro día, al otro momento, ese mismo hombre en su estado natural, recuerde, no pierda esa palabra, en su estado natural, ese hombre maldice a su prójimo que fue creado por Dios. Hermano, inserto este pensamiento en este mensaje titulado Necesitamos sabiduría de Dios para controlar nuestra lengua. Escuche bien, la única manera de que usted y yo, la única manera como usted y yo podemos mostrar nuestro amor a Dios, nuestra dependencia de Dios y nuestra cercanía con Dios es amando al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Eso es lo que dice la Biblia, Primera de Juan 3:16. Cristo se entregó por nosotros, así nosotros tenemos que estar dispuestos a entregarnos por nuestros hermanos. Y yo añado por nuestros prójimos. Pero dice la Biblia en Mateo 22, Jesús le preguntan, dinos cómo es la ley, cómo los 10 mandamientos se resumen, cuál es el más importante, cómo debe ser esto, cómo debe verse en la vida práctica. Y Jesús dice, el gran mandamiento es que ames a Dios por sobre todas las cosas. Yo quiero pensar que este hombre, cuando Jesús le respondió la pregunta sobre el gran mandamiento, dio la espalda y se iba diciendo, yo soy un buen cristiano porque yo amo a Dios por encima de todas las cosas. Como aquel joven rico que se acercó a Jesús buscando la salvación.
Yo quiero pensar que Jesús le dijo, oye, espera, te falta algo. El primer mandamiento es que ame a Dios por encima de todas las cosas, pero escucha el segundo, que es semejante, y nosotros sabemos lo que significa semejante. Es parecido, es similar, está al lado de. Semejante quiere decir, no es lo mismo, pero está al lado de lo mismo. ¿Cuál es? Debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros muchas veces vemos el versículo y lo malentendemos. Creemos que es que ame al prójimo más que a ti mismo. Otras veces lo practicamos como amar al prójimo después que 3 veces te has amado a ti mismo. Ni uno ni el otro. Dice el texto, y lo quiero parafrasear. El primer y grande mandamiento es que ames a Dios por encima de todas las cosas. Pero como Dios está en el cielo, la única forma que eso puede verse es cuando tú amas a tu prójimo como a ti mismo. Por ende, en la tierra nuestra prioridad no debería de ser amarnos a nosotros mismos, lo cual nos resulta muy natural y muy sencillo. Debería ser amándonos como nos amamos, amar al prójimo en ese mismo lugar, porque eso es lo que dice la Biblia. Así que el Espíritu Santo a través de Santiago dice que con la lengua, versículo 9, bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella misma maldecimos a los que han sido creados a imagen y semejanza de Dios. Una persona creada a imagen, o sea, la sombra de Dios, proyección de Dios, que es lo que quiere decir en el original. Y nosotros lo maldecimos como si nada. La palabra maldecir aquí no es lo que usted está pensando. No es que nosotros le decimos malas palabras. Es que nosotros no le decimos el bien de Dios y no hablamos bien delante de Dios de esa persona. Ese es el concepto. O sea, maldecir es no bien decir a la persona. No decirle a la persona lo que es Dios para esa persona y decirle a Dios lo que esa persona debería hacer para Dios. Si lo quiere más sencillo, bendecir al prójimo es orar y servir al prójimo creyendo que Dios está obrando o va a obrar en la vida del prójimo. Y escuche cómo cierra la primera parte de este pasaje, de este capítulo. En el versículo 10, él dice, de manera que con la misma boca bendecimos y maldecimos. Pero escuche cómo dice la palabra de Dios para todo, o sea, la versión palabra de Dios para todo. En este capítulo 3, versículo 10, dice así, repito, de manera que con la misma boca bendecimos y maldecimos. Y oiga cómo cierra, hermanos míos, eso no debería ser así. Santiago hace un énfasis que si usted mira en el libro, usted verá que él es retórico. ¿Cuál es la retórica? Que cada vez que él va a decir algo importante, él usa la palabra hermanos míos. Es una manera de decirnos a nosotros, miren, todo esto que yo estoy diciendo, todo este problema no debería estar sucediendo entre nosotros porque somos hermanos. O sea, Cristo vive en nuestras vidas. Recuerde que nuestro título es necesitamos sabiduría de Dios para controlar nuestra lengua. Y he dicho hasta aquí, hago un pequeño resumen, que el problema que él trata no es la lengua es la forma en que él expresa el pensamiento profundo del problema de la mente no convertida, no entregada a Cristo. Y usted puede alegar ahora, pero pastor, usted dijo que él está hablando a cristianos. Y si es a cristiano, la mente está convertida. Graso error, mi querido amigo, pensar que porque una persona ha aceptado a Cristo como su Salvador, que porque una persona se convirtió a Cristo, ha convertido su mente. Permítame decirle, y hago aquí un pequeño paréntesis, convertir la mente es un proceso que ocurre en el discipulado a través de lo que se llama viviendo el señorío de Cristo en nuestras vidas. O lo que sería mejor, viviendo en el señorío de Cristo. Convertir la mente no ocurre en un momento ni en el instante de la conversión. Porque convertir la mente implica, escuche bien, morir cada día para que Cristo viva cada día en nosotros. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí.
Ese es un proceso de todos los días. Es un proceso lento, pero es un proceso. Versículo 11, él dice, ya dijo que eso no debería ser así. Y escuche ahora cómo va entrando a un punto de llamarnos a reflexión. Dice en el 11, ¿acaso puede dar un manantial agua dulce y agua amarga al mismo tiempo? Versículo 12, hermanos míos, ahí vuelve la retórica. Hermanos míos, convertidos a Cristo, escúchenme por favor. Dice, ¿puede una higuera dar aceitunas y una vid higos? Así tampoco un manantial de agua salada puede dar agua dulce. Lo que Santiago está diciéndonos es, hermanos, tenemos un verdadero problema si nosotros, siendo cristianos, cuando hablamos, nuestra forma de hablar difiere o va por una vía distinta de lo que ya Cristo establece en sus principios. Porque Él entonces está cuestionando nuestra conversión, cuestionando nuestra comunión cuando dice, ¿puede una fuente dar dos clases de agua? ¿Puede un árbol natural, un árbol sembrado de un tipo de fruto dar dos frutos diferentes? Y entonces aquí entra al punto clave de este capítulo y el punto clave de mi mensaje. ¿Cuál es la solución entonces? Recuerden que en los versículos anteriores Él dice que todos nosotros ofendemos cuando hablamos. Porque todos nosotros cuando hablamos obviamos el proceso que ya dije de escuchar. Después que escuchamos, cotejamos, razonamos todo lo que escuchamos a la luz de la palabra y luego hablamos no lo que nuestra mente nos manda a hablar, sino lo que la palabra nos dice que hagamos. Hermano, eso es sumamente difícil, casi imposible. Nosotros casi siempre hablamos reaccionando a algo que viene del exterior. Y entonces ahora Santiago pasa y paso yo con él a mostrar cuál es la solución a este problema. Por cierto, no puede leer el capítulo 3 en parte, tiene que leerlo completo. Escucha la solución que él da para que usted y yo podamos, hermanos, hablar conforme a la voluntad de Dios, hablar conforme a la palabra de Dios. Versículo 13. ¿Hay entre ustedes alguien verdaderamente sabio y entendido? Y escuche ahora, que demuestre sabiduría con su buena conducta y con buenas obras hechas con humildad. Las palabras clave en este versículo 13 son las palabras sabiduría y humildad. La humildad, mis amados hermanos, según la Biblia, porque estamos hablando, según la Biblia, la humildad de la que habla aquí, hermano, es la capacidad de nosotros vivir humillados ante Cristo, humillados ante el Señor. Es lo contrario del orgullo. De hecho, la Reina Valera habla del orgullo. Y el orgullo en el idioma original de la Biblia, del Antiguo Testamento, lo que significa es atreverse. Y traído a nuestro contexto, orgulloso es una persona que se atreve a obrar, que se atreve a accionar, que se atreve a vivir, que se atreve a hacer las cosas, pero sin Dios. Entonces lo contrario del orgullo es la humildad. ¿Qué es la humildad? Que usted se deposita en Dios, se espera en Dios para que Dios obre en usted. Y cuando Dios obra, entonces usted actúa. Así que la sabiduría de la que él está mencionando, que si alguno se cree sabio, recuerde que el tema vino porque él dice, no quieren ser maestros, porque cuando tú hables más será más juzgado por lo que tú hablas, porque cuando tú hablas más, tú vas a cometer más errores y entonces te vas a complicar más la vida. ¿Y qué debo hacer entonces? Aquí está la respuesta, versículo 13. Si eres sabio, debe hacerlo, debe practicar la sabiduría. Si eres verdaderamente sabio y entendido, y usted sabe que el entendimiento es un proceso de la mente, dice, debe mostrarlo con tu conducta y tus buenas obras hechas con humildad. El habla en el cristiano es una expresión de su conducta. En otras palabras, el habla en el cristiano es una muestra del carácter del cristiano. Él dice ahora en el versículo 14, escuche bien,
Pero si ustedes están llenos de celos y rivalidad, no tienen por qué dársela de sabio. Su orgullo es una mentira que oculta la verdad. Ahí está la palabra orgullo, lo contrario a la humildad. Orgullo es atreverse a hacer las cosas sin Dios. Humildad es depositarse en Dios, quedarse bajo la cobertura de Dios. La humildad se ve en lo que dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa humildad es una persona que no se sale de la voluntad de Dios, no se sale de la cobertura de Dios, pero tampoco, oiga bien, se sale de la orden de Dios en su vida. Y Él está llamando, haciendo el llamado. Escuche cómo continúa el versículo 15. Él dice, escuche ahora, y aquí está la clave. Esa no es la clase de sabiduría que viene del cielo, sino terrenal, producto de la mente. Dice, aunque en realidad viene del demonio. Palabra de Dios para todo. Estoy en el versículo 15. Dicho de otra forma, Santiago ahora aterriza y dice que el problema no es la lengua, que el problema es la mente. Es una mente que está guiada por el orgullo, no por la humildad, y que al final la mente que cuando habla y produce desastre, produce fuego, produce viento que tumban a la gente, que tumban la paz, esa vida introspectiva, esas relaciones rotas, todo producto del habla. Él está diciendo, eso es un problema, no de la lengua, como dije antes, sino de la mente. Y al final, más que de la mente, es un problema del infierno, es un problema del demonio. Pero recuerde que la Biblia dice que nosotros podemos oponernos al diablo sometiéndonos a Dios. Santiago 4:7. Escuche cómo continúa, llegando a la parte final, yo también llegando a la parte final. Él dice en el 16, por eso, donde hay celos y rivalidad, también hay desorden, o sea, desorden del habla y toda clase de mal. 17. Escúchelo, como él lo repite otra vez. Es un problema que se resuelve con la sabiduría de Dios. Por eso el título, necesitamos sabiduría de Dios para controlar nuestra lengua. Oiga cómo cierra Santiago. Pero la sabiduría que viene del cielo es ante todo, escuche bien, pura, también es pacífica, considerada y flexible. Además, siempre es compasiva y produce una cosecha de bondad. Aleluya. Y él cierra en el 18 diciendo, ya dijo que produce una cosecha de bondad. Dice, asimismo es justa y sincera. Y en el 18, aquellos que promueven la paz, por supuesto, a través de su forma de hablar, por medios pacíficos, están sembrando una cosecha de justicia. Es como si pudiéramos decir, el hilo de pensamiento de Santiago es que, mira, no te hagas maestro, no quieras hablar delante de todo, no quieras ser el primero en que habla. ¿Por qué? Porque todo el que habla mucho comete muchos errores y la lengua no es controlable, o sea, la mente no es controlable por el hombre natural. ¿Y cómo, Santiago, puedo hacer entonces? Tienes que primero someterte a la sabiduría de Dios a través de la humildad. Tienes que quedarte, dejar el orgullo. No quieras depender de ti. No quieras moverte en ti mismo. No quieras atreverte a hacerlo sin Dios. Deja que la sabiduría del cielo llene tu mente y entonces tú podrás, versículos 17 y 18, pero la sabiduría que viene del cielo es ante todo pura, también es pacífica, podrás vivir pacíficamente, expresarte pacíficamente, es considerada, dice, y flexible. Tú podrás ponerte en el lugar del otro antes de hablar, podrás usar la empatía, además siempre es compasiva, podrás vivir en compasión y produce una cosecha de bondad. O sea, siembra bondad y cosechará bondad. Asimismo es justa y sincera. Y el 18, aquellos que promueven la paz por medios pacíficos, obvio, al hablar, él está diciendo, están sembrando una cosecha de justicia. Mis amados hermanos, somos llamados a cuidar nuestra forma de hablar cuando somos cristianos. El que no es cristiano no podrá hacerlo aunque quiera,
porque él va a actuar, ella va a actuar conforme a sus emociones, conforme a sus sentimientos, conforme a cómo amanezca hoy. Pero si es cristiano, tiene que entender que debe vivir conforme a la Biblia, y conforme a la Biblia es vivir buscando la sabiduría de Dios, capítulo 3, versículo 13 al 18 de Santiago, para que tu forma de hablar, capítulo 3, 1 al 12, sea conforme a la voluntad de Dios. Señor, he predicado tu palabra.